próximo mes de septiembre se cumple el centenario del desembarco de fuerzas españolas en la bahía de Alhucemas. Hoy, en vídeos sucesivos, voy a tratar de contarles la historia de este primer desembarco moderno que fue el precursor de los grandes desembarcos de la Segunda Guerra Mundial, en el Atlántico, en el Pacífico o en el Mediterráneo. Empezamos con el teniente de caballería Ángel Hernández Menor, que fue uno de los primeros caídos en el desembarco del día 8 de septiembre de 1925. Formaba parte del Ajarca de Tetuán, que junto con las banderas del tercio sexta y séptima formaba la primera ola de desembarco. El teniente Hernández Menor ya lucía por entonces en su uniforme la Cruz Laureada de San Fernando, que obtuvo un año antes mientras formaba parte del arca de Abd el-Malek en la toma del poblado de Midar. Por entonces el teniente mandaba la caballería del arca, que iba en vanguardia. Las bajas sufridas en la oficialidad en las primeras fases del combate hizo que el teniente tuviese que tomar el mando de la vanguardia, y esta, bajo su mando, tomó las primeras casas del pueblo. Mientras estaba tratando de organizar a sus fuerzas, se enteró de la muerte del sheriff, y esto produjo un desorden en sus hombres, que se acentuó debido a la caída de unas bombas de aviación en las proximidades, pero que pudo ser controlado por el teniente. El enemigo, viendo la situación en que se encontraba el arca, atacó duramente, produciendo un gran número de bajas que hizo que el arca se dispersara. El teniente Hernández Menor, pistola en mano, consiguió reagruparla, lanzarla a su ataque, tomar las posiciones abandonadas y las primeras casas del pueblo. En ella se sostuvo hasta que se ordenó la retirada, que se llevó a cabo bajo su mando. El sheriff Abd el-Malek fue un nativo de Argelia, enemigo de los franceses, que se refugió en Marruecos y se hizo enemigo acérrimo de Abd el-Krim. El teniente Hernández Menor fue el primer caído de su unidad, el arca de Tetuán, en el desembarco de Alhucemas. El teniente Hernández Menor nació en Villena en 1899. Con 19 años ingresó en la Academia de Caballería, de donde salió con el empleo de alférez 2 años más tarde y destinado al regimiento de cazadores de Villarrobledo. En 1921, destinado en el regimiento de húsares de la Princesa, combatió en la recuperación del territorio perdido en la comandancia de Melillas. Ascendió a teniente mientras servía en el grupo de fuerzas regulares indígenas número 1 de Tetuán. En 1924 fue destinado a Jarca de Abd el-Malek. Combatiendo con dicha unidad, fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando. En 1925 fue herido de gravedad. Recuperado de sus heridas, fue destinado a Jarca de Tetuán. El Jarca era una unidad concebida para la guerra irregular, formada por soldados nativos mandados por oficiales y suboficiales españoles. El Jarca de Tetuán también se llamaba Jarca de Muñoz Grande, por el nombre de su comandante, Agustín Muñoz Grande. El desembarco de Alhucemas fue la primera operación combinada del ejército español. Combatieron fuerzas terrestres, aéreas y navales. Fue el primer desembarco moderno de la historia y modelo para los que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. La idea de desembarcar en la bahía de Alhucemas era antigua, fue concebida en 1911 durante la campaña del río Quer, pero fue desechada. Se contó con la colaboración francesa. Esta surgió con motivo de los ataques rifeños a los puestos que guarnecían la zona francesa del protectorado
y que causó un gran número de bajas. El objetivo del desembarco era conquistar la capital y hacer perder el prestigio militar y político del enemigo. Se trataba de acabar con una guerra que llevaba 25 años y que había costado mucho dinero y mucho dolor al pueblo español. Las fuerzas de desembarco se componían de 2 unidades tipo brigada, cada una al mando de un general. Una procedía de Ceuta y estaba formada por 3 columnas, otra procedía de Melilla y estaba formada por 2 columnas. Estaban apoyadas por 25 barcos y 12 carros de asalto, pero estos no pudieron desembarcar porque las barcazas que los transportaban embarrancaron 50 metros antes de llegar a la playa. Las fuerzas totales eran unos 20.000 hombres, de los cuales algo más de 11.000 procedían de Melilla y 9.000 y pico de Ceuta. La distribución de las fuerzas de desembarco y las corrientes hizo que la primera unidad en llegar a la playa fuese la columna de la brigada de Ceuta que mandaba el coronel Francisco Franco, que constituyó la primera oleada. A mediodía del 8 de septiembre, las primeras unidades españolas pisaban la playa y se avanzaban al asalto. Constituían la primera oleada las fuerzas de la columna del coronel Francisco Franco, compuesta por la arca de Tetuán y las banderas sexta y séptima del tercio. Habían tenido que vadear con el agua a la cintura 50 metros y con las armas en alto para evitar que se mojaran. Las primeras unidades en pisar la playa fueron componentes del arca de Tetuán y el primer oficial caído fue el teniente Hernández Menor. El teniente fue enterrado en Melilla, pero poco después su cadáver fue trasladado al cementerio de su ciudad natal, Villena. Le fue concedido el acceso a capitán a título póstumo.